¿Sabes si tus hijos tienen secretos? No le digas a mi mamá que reprobé matemáticas. Ni se te ocurre decirle a mis papás que ya tengo novio porque me matan, ¿eh? ¿Y tú, que ya eres padre o madre, guardas secretos a tu familia? Compadre, no le diga a mis hijos, pero tengo un niño de otra pareja. Por lo regular, cada miembro de la familia cuenta lo que quiere y a quien le tiene confianza. Sin embargo, muchas veces creemos que por convivir todos los días de forma tan cercana, tenemos el derecho de saber todo sobre nuestros hijos, hijas y pareja. ¿Cuál es la diferencia entre lo privado y lo público en temas de familia? ¿Por qué los grandes secretos familiares comienzan a veces por cosas tan sencillas? La realidad es que los padres, madres, hijas e hijos tienen derecho a tener una vida privada en donde nadie se debe meter y eso es indiscutible. En este programa te diremos por qué todas las familias tienen secretos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana, aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de este tema. Todas las familias tienen secretos. ¿Tú crees que tu familia tiene secretos? ¿Tú tienes secretos con algunos de los miembros de tu familia o tal vez con todos? Y bueno, ¿qué es lo que nos sucede con esto de tener secretos? ¿Se vale? Es importante que nosotros tengamos esta parte de intimidad, es importante que nosotros se las respetemos a nuestros hijos. ¿Cómo podemos manejar estas circunstancias o situaciones que no comentamos con los demás o que a veces solamente se queda en el círculo de la familia? Nos hace daño, nos ayuda, en fin, es un tema que a mí me parece muy, muy interesante y que creo que nos puede ayudar muchísimo en muchos sentidos. Así es que quédate con nosotros para hablar de esto, de los secretos de la familia. Mi Sandy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Cris, muy bien, muy buenos días. Efectivamente, quédense, pero también comuníquense con nosotros, compártanos sus experiencias, revélennos sus secretos. Yo aquí no los voy a decir a toda la gente. Es que ya solo en televisión nacional. Solo internacional, ya con el internacional. No, es que ya nos están diciendo aquí una persona en Facebook, yo tengo secretos para con mi familia. Y bueno, no, efectivamente no se trata de que los digan aquí, sino de ver qué daño puede llegar a ver en la familia a través de primero una mala comunicación y después pues guardar secretos que pueden lastimar a alguien. De esto vamos a hablar y queremos invitarlos a que participen. Recuerden que tenemos Facebook Live, listo para que toda su comunicación la hagan a través de este medio. Debajo de la transmisión pueden dejarnos sus opiniones, sus preguntas. Tenemos nuestro Twitter, la línea de contacto con la audiencia. Después también puede consultar todos los programas en YouTube. Así que está abierta la comunicación para todos ustedes. Por supuesto que sí. Y bueno, es importante decirles que claro que nos los pueden contar y que Sandy dirá que son anónimos. Claro que sí. No diremos de dónde vienen, ¿no? Pero platíquenos sus secretos. Es interesante de repente saberlos. Y bueno, también le doy los buenos días a nuestras queridas compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicana, Istiel Caneda y Fabiola Ruiz. Les mando un besito, chicas. Gracias por estar aquí con nosotros todos los días. Y el día de hoy tenemos como invitados a Alejandra Bux. Ella es psicoterapeuta especialista en estudios de género y es directora general del Centro de Salud Mental y Género. Ale, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto estar aquí contigo. Muy contenta de venir a compartir un tema tan importante. Sí, ¿verdad? Gracias. ¿Tú tienes secretos para tu familia? Sí. Algunos sí. Ricardo Rojas también está con nosotros, psicoterapeuta del Centro Raíces. Ricardo, ¿cómo estás? Con el gusto de estar con ustedes, también con ustedes, y un saludo para todos los amigos del Centro Raíces y para todas las personas que tienen secretos, que somos todos. Ah, bueno, ya dijiste tú también, qué bueno. Cita Chao también está con nosotros, ella es psicóloga, psicoterapeuta y tanatóloga. Cita, ¿cómo estás? Encantada Sí, de estar qué contigo gusto, qué gusto. una vez más. Gracias por... Y el tema me fascina porque estoy llena de secretos familiares. ¿Sí? ¿Los vas a revelar todos No. hoy? Ah. Son secretos. Sí, Bueno, es que está interesante, ¿no? Sí. Y es que nos pregunta, justamente nos dice una persona aquí hasta dónde hay que mantener la vida privada y qué se puede compartir. Claro, Ese también es todo un tema. Por supuesto. Valti Sommerstein también está aquí con nosotros. Él es doctor en desarrollo humano y maestro en psicoterapia y es director del grupo Génesis, Crecimiento y Bienestar Personal y Organizacional SC. Valti, ¿cómo estás? Hola, Cris. Lindo estar aquí con este tema tan interesante y precioso. Para adelante. ¿Y tú tienes secretos? Muchísimos. También. Ay, híjole, alguno a ver si nos revela uno. Bueno, el público nos va a revelar algunos, aunque sean en anónimo, pero bueno, pues va a estar muy bien.
Y bueno, les doy los buenos días, por supuesto, al público que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias por haberse tomado la mañana y estar aquí con nosotros. Y bueno, un poquito más adelante estaremos escuchando algunas de sus voces. De veras, gracias por venir. Este programa tiene mucho sentido gracias a ustedes. Y bueno, les invito a que me acompañen a ver el siguiente sondeo. ¿Le has dicho mentiras piadosas a tus hijos? Vamos a ver qué nos dijeron. Sí, más que nada para, bueno, no eres su inocencia todavía, como son los reyes, todo eso. A veces he tenido que hacerlo para cubrir mis errores, ¿no? La verdad está abierta para ellos, en mí. No tiene ningún caso mentir porque a la larga, cuando estén más grandes me lo van a decir, oye, ¿por qué nos mentiste? ¿Y por qué en ese momento nos mentiste? ¿No? Y yo creo que no es correcto eso, no es correcto mentirles. ¿Se van a dar cuenta alguna vez? Bueno, ahorita ya no estoy con mis hijos, pero sí les guardé alguna... sobre todo de la relación con su papá, ¿no? Fíjense qué interesante, las razones por las cuales cada uno de los adultos dice que sí es importante tener secretos, ¿no? Oigan, ¿ustedes qué opinan? ¿Esto de los secretos tiene que ver con esta cultura un poco de la culpa y la vergüenza que se maneja en México? ¿O por qué nacen? ¿Qué dirían ustedes? Secreto viene del latín secretus. Secretus en latín quiere decir oculto, escondido y lejos del conocimiento de los demás. Tal vez es, bueno, ¿y qué es lo que alguien quiere que esté lejos del conocimiento de los demás? Porque la cuestión tal vez es conocer, o qué es lo que está escondido, o escondido para quién. Porque el secreto también engancha con la cuestión de poder, yo tengo el secreto de lo sé cuánto, o también... te voy a contar un secreto, ¿puede ser? Una vez vino a consulta una familia que la hija venía con un... Fíjate, cuando alguien empieza a contar ese tipo, hay hasta morbo, ¿sí? De conocer, bueno, ¿y cuál es el secreto que trae? ¿Y qué es lo que está por abajo? ¿Y qué es lo que no me quiere decir? Cuando realmente yo creo que las personas tienen derecho a mantener su intimidad. ¿A ustedes qué les parece? Por supuesto. Ricardo, adelante, por privada, favor. vida privada. De verdad es muy complejo, muy difícil encontrar el origen y la problemática de esto. En la consulta y en la experiencia personal creo que puedo dar algunas razones de esto que tú decías. La primera es que me afecta a mí y por lo tanto yo tengo que establecer un secreto. Es decir, tengo que establecer un límite. Como me afecta, no puedo dejar que me afecte más. Claro. Entonces primero veo por mí. Pero segundo, después veo por el otro, que esta es la segunda parte del secreto. Yo tomo la decisión de hacer que al otro no le afecte. Pero nunca le pregunté, porque tampoco tengo la oportunidad de preguntarle si eso que voy a decir tiene algún efecto para con él. Y tercero, es la parte social y moral. Este es un elemento fundamental. Es decir, cómo me voy a ver y cómo nos van a ver socialmente y cómo me voy a evaluar moral y éticamente frente a lo que sucede. Y esto, generalmente, por mi experiencia y por lo que veo, son 3 factores fundamentales que hacen que guardemos algo, cualquiera que sea. Claro. Ale, ¿tú crees que, empezando con esta idea de los secretos, parecería que el tono es como un poquito negativo, ¿no? El de tener un secreto. Y ¿tenemos derecho, no tenemos derecho? ¿Es bueno, no es bueno? Como que hay una confusión ahí, ¿no? Como que ahorita todos empezaron diciendo, claro que tenemos secretos, pero de repente parecería que guardar un secreto también puede ser muy pesado. Bueno, es que yo creo que depende del tipo de secreto que estemos guardando. Definitivamente estoy de acuerdo con lo que hemos compartido hasta ahorita cuando decimos que todos y todas tenemos secretos. De hecho, el secreto, desde mi punto de vista, puede ser muy positivo porque muchas veces, como apunta Ricardo, lo utilizamos para evitar el dolor a la otra persona o evitarnos un dolor a nosotras mismas, a nosotros mismos. Sin embargo, por eso creo que es importante diferenciar en el tipo de secreto. Entonces, en cuanto al tema, al punto que tú me preguntas específicamente, cuando el secreto es pesado,
es cuando tiene que ver con otras personas dentro de la familia, porque bueno, estamos hablando del contexto familiar, y es un secreto que puede afectar porque le puede determinar completamente su historia de vida. Y entonces en ese momento, también, como dice Palti, cuando tenemos información, la información nos da poder. Y entonces yo tengo información acerca de, por poner un ejemplo, vamos a suponer, porque se habla mucho de que los tipos de secretos que más se guardan son, por ejemplo, en relación a si hubo el hijo si mi hermano tuvo un hijo con otra persona, si mi papá o mi mamá tuvieron otros hijos, si resulta que quien yo creí que era mi hermana, resulta que era mi mamá. O sea, hay muchos tipos de secretos. En ese sentido, ese tipo de secretos cuando se saben entre voces, ¿no? Que es el secreto a voces, pues es un secreto que se carga y que entonces sí tiene una carga específicamente difícil, negativa, para quien tiene esa información. Claro. ¿Sí? O sea, hablando que depende de los secretos, pero Cita, de repente parecería que encontramos familias que viven como en ese tono. O sea, que de repente hay como una dinámica, que de repente hay secretos que de veras dices, bueno, no es pesado, no afecta a nadie. Y sin embargo, ¿cómo es la dinámica de estas familias que de repente todo parece secreto? Mira, yo de entrada te diría que quien no tenga secretos está muerto, porque no hay otra manera. Vives en función de la condición que te toca en la circunstancia, pero lo que aprendiste de las generaciones previas, el cómo se manejaron, ahora yo hablaba en corto con uno de tus compañeros, que decíamos, a ver, ¿y por qué aquello de, y la verdad te hará libre, no? Fíjate, es una frase religiosa. Bueno, pero una frase religiosa de un peso brutal, que casi te pone en esto de que si no digo la verdad, no seré libre nunca. O sea, eso como pregunta, pero es un hecho contundente que nosotros, los profesionales, si con algo trabajamos es con esto. Justamente. O sea, la ética profesional del secreto del paciente es algo fundamental. Y lo que te van a contar justamente es lo que no quieren que nadie se entere. Así es. Y que es la carga brutal que traen moral y emocional y que tienen que buscar el espacio privado al cual ven al especialista, le pagan por el servicio y le suplico de la manera más atenta que nadie se entere. Y entonces tú das por hecho que eso es así y así tendrá que ser. Pero el secreto del confesionario, del señor sacerdote, más lo que siga, o sea, a nivel social creo que está todo estructurado de tal manera para que todos los seres humanos vivamos en un secreto permanente. Entonces, cuando dices, y si eso es macro, y si te vas al micro, por supuesto que yo no voy a decir mi historia personal a los míos, y sé hasta dónde y con quién. Exacto. Y tu vida privada, a nivel pareja, ¿por qué la vas a publicar? Bueno, ahora no hay vida privada, ¿no? Las redes se encargan de que el diablo camine. Y mira que tenemos clientela gracias a eso, ¿no? Sí. Los matrimonios se acaban gracias a lo mismo. Entonces, los secretos. Perdón, sí. Y es que justo de lo que estás diciendo sobre la libertad nos comparte una persona, casi todos los voy a leer de manera anónima por el tema, nos dice aquí, yo sí tenía un secreto muy guardado y de muchos años, y ahora que lo dije a mi familia, sentí que me liberé, sentí que descansó mi alma, parece que tiré mi costalito de piedras. Como decía Sale, tal vez tenga que ver con qué tipo de información o qué tipo de secreto es el que se está revelando. Sin embargo, un poco esto que dices tú, Cita, ¿no? O sea, sí todos tenemos secretos, pero sí, como dice la ley, de secretos a secretos. Hay unos, o sea, entiendo la frase esta de el secreto nos hará libre en la medida de lo que nos acaba de leer Sandy, ¿no? De repente bueno, es que cuando yo lo digo, finalmente ya no cargo esto que me ha estado preocupando, que me ha estado apachurrando, haciendo sentir mal, ¿no? O sea, sí tiene un sentido. Pero tiene doble línea, porque yo me descargo, pero a quien se lo dejo lo cargo. Exacto. Claro. Y lo cargo con una condición moral que a lo mejor no le corresponde. Yo he cargado secretos de 3 generaciones y vengo y se lo dejo ¿a quién? A la siguiente generación. ¿Con qué objeto? ¿Con qué derecho? ¿O con qué derecho? Y que eso tiene mucho que ver, me parece también ahorita que mencionas, Cita, que dices tú, yo cargo secretos de generaciones, que eso también es bien importante. ¿Cuántas veces se van prolongando los secretos, ¿sí? A lo largo de las generaciones, desde las bisabuelas, bisabuelos? Y entonces, si no se rompe con ese patrón,
Entonces venimos cargando con un secreto, aunque no nos los hayan compartido. Claro. Eso es bien importante, Bien porque fuerte. estamos hablando entonces de una parte que es la parte subjetiva, ¿sí? Es decir, a lo mejor a mí nunca me dijeron que quizás mi bisabuela fue a lo mejor raptada, vamos a pensar, ¿sí? Sin embargo, siento que algo pasa con eso y entonces voy trayendo, ¿no? Voy trayendo, arrastrando un secreto porque no se dice, pero es como en muchas situaciones que pasan en la vida. Lo que no se habla termina actuándose. Claro. Y entonces, si el patrón no se resolvió, pues se va a repetir y entonces es lo que sucede cuando tú preguntabas, Cris, que de repente puede ser que haya familias donde la tendencia sea a que se dé una cuestión de secretos, más secretos, más secretos. Una parte es esa y la otra es que como seres humanos, como personas, sí tenemos la tendencia a guardar secretos porque tenemos algo que se llama nuestra intimidad. Por supuesto. Y esa intimidad, solamente yo sé lo que me digo a mí misma, ¿sí? Yo decido a quién se lo comparto, si lo comparto en un espacio de terapia, si se lo comparto a una amiga, a mi pareja, a la familia. Lo que no comparto se queda conmigo y en ese momento se convierte en secreto. Claro. Oye, Ale, y entiendo esto que están diciendo y esta dimensión, pero creo que podemos hablar como de diferentes dimensiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las familias que son perfeccionistas? Y entonces que estamos hablando de un tipo de secreto que es cotidiano y que tal vez no es que a mi abuela la raptaron o que soy yo el producto de una violación o que soy adoptada, o sea, cosas muy fuertes, sino de repente no le vamos a decir a nadie que reprobaste matemáticas. Sí, sí. ¿No? O sea, cosas... Una forma de comunicarse. Una forma de comunicarse entre ellos de, esto no lo vamos a decir. No le vamos a decir a nadie que te operaste de las... O sea, cosas que que ni ganaste siquiera... la lotería incluso. Nada, como unas... Como dice Serrat, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Exacto. Sí, o sea, queda en el compartimiento estanco y muchas veces todo eso, ya está la música, así que seguimos hablando. Sí, exacto. Regresando, te retomo. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Me separé de mi esposa hace aproximadamente 2 años y medio. El motivo de mi separación fue porque yo engañaba a mi esposa. Hace 1 año me fui a hacer unas pruebas y resultó que tenía yo VIH. Estos exámenes me los hice para un trabajo y obviamente por los resultados no me lo dieron. Yo se lo comenté a mis padres y obviamente mis padres me dijeron que lo mantuviéramos en secreto para que la familia no se enterara porque nos podría traer problemas familiares. Incluso no se lo contamos ni a mis hermanas ni a mis hermanos. Mis padres quieren mantener el estatus que tenemos con la familia y no quieren que dejen de invitarnos a fiestas o a reuniones por la situación en la que estamos. Yo no sé en dónde o de qué forma adquirí el virus, ya que después de mi separación convivía con muchas mujeres. Mi madre piensa que mi enfermedad solo le da a los homosexuales y ella me pregunta que si me gustan los hombres o que si me he metido con alguno. Mi mamá piensa que mi enfermedad podría destruir a nuestra familia, por eso dice que es mejor mantenerlo en secreto. Yo antes era muy alegre, muy platicador, pero debido a esta enfermedad me he vuelto muy tímido, muy reservado. A mí me gustaría platicárselo a alguien, pero creo que eso me traería problemas. Incluso he llegado a asistir a grupos de alcohólicos, de neuróticos, para contarles mi problema, porque es el único lugar donde me pueden escuchar. Yo creo que guardar un secreto no es bueno, pero si quiero mantener la buena convivencia con mi familia, tengo que guardarlo. No quiero meter en problemas a mi familia y que la gente juzgue. Yo he pensado algunas veces en quitarme la vida para que ese secreto que tengo se vaya conmigo. Muchísimas gracias. Él lo acaba de decir. Muchas veces se genera un pacto. Un pacto de confianza y un pacto de convivencia, lo mismo que dijo esta persona. Pero esto es como, yo lo siento a él como con una carga tremenda. Entonces, ¿Qué derecho tenemos como pues, papás a exigirle no lo digas? Pues muy poco derecho. Porque de repente en ese pacto de convivencia se carga a la otra persona. Todos sabemos lo que es un hijo parental. Es el hijo que toma funciones de padre. Y entonces al hijo parental, que generalmente resulta muy mal la función del hijo parental, se lo carga con un montón de secretos. Y entonces, bueno, pero no le digas a fulanita que tu hermana tiene esto, que tu hermano... Entonces la persona como que va con la vida limitado y permanentemente en alerta, con las antenas paradas para ver
¿cómo administro ese secreto? Y a dónde lo que alguien puede llegar a hacer mal administrando ese secreto, pues puede dañar a muchísima gente. A ver, en este caso me llama mucho la atención porque él dice, yo necesito decirlo, ¿no? O sea, yo necesito expresarlo, he ido a lugares y tal. Sí. Yo creo, tal vez me estoy adelantando y si me adelanto ofrezco una disculpa, pero yo creo que él se acerca con sus papás un poco como para ver qué hacer y encontrar una respuesta. Y cuando ellos, que son las voces más importantes, le dicen, cállate, pues él se calla, pero le hace daño, Sí, ¿no, a ver, Ale? sí. Yo creo que aquí, sí, yo quería regresar al testimonio porque me parece muy importante y muy fuerte. Volvemos a lo mismo, hay de secretos a secretos. ¿Qué pasa aquí? Hay algo que se llama los introyectos, los deberías. La mamá le dice, no debes de decir nada porque eso hay que ocultarlo. Bueno, a mí lo que me preocupa, y bastante, pero me voy a ocupar más de ello, es que él dice incluso, he pensado en quitarme la vida, ¿sí? Para ya quitarle ese problema a mi familia. Entonces, a mí me parece efectivamente, Cris, cuando tú apuntas esta parte donde dices, bueno, la cuestión es que él ya siente una carga porque no tiene un lugar más que, bueno, cuando llegue a ir a Alcohólicos Anónimos, cuando no tendría por qué ir a Alcohólicos Anónimos, porque él no es alcohólico. Él tendría que acercarse a un espacio de psicoterapia donde él pueda hablar de lo que está pasando, de lo que está sintiendo y donde tenga un espacio de confidencialidad, ¿sí? Y de cuidado para que entonces él pueda liberar lo que le está sucediendo. Porque él está ahí hablando de una carga muy fuerte que incluso le hace tener ideación suicida, que es esta idea de quitarse la vida. La propia persona dio la solución. Quitarse la vida. De ninguna manera significa matarse. Quitarse la vida significa cambiar de vida. Cambiar de estilo de vida. ¿Quieres quitarte la vida? Perfecto, te ayudo a quitarte la vida. ¿Cómo me vas a ayudar a matarme? De ninguna manera. Vamos a ver cómo puedo yo ayudarte para que tú puedas refundar tu vida. Hacer una vida diferente. Oye, y si en esa vida diferente tienes que dejar de ver a tal o cual porque de repente no te soporta con ese secreto, perfecto, ábrete a otro tipo de vida, a otro tipo de sociedad, a otro tipo de gente conocida con la cual puedes platicar y seguir viviendo de una forma distinta. No está parado en una irrealidad, porque fíjate, dice, mi mamá me dijo que me guardara secreto, que no se lo dijera a nadie para que nos dejen de invitar, para que no nos dejen de invitar a fiestas, para que sigamos en las reuniones familiares. No ha sabido si lo van a rechazar. Seguro. Ni siquiera sabe si lo van a dejar de invitar. Ya. A ver, Ricardo, por favor. Sí, yo coincido un poco contigo en el sentido de que hay cosas muy elementales y básicas que son, primero, apropiarnos de nuestra propia existencia. No es fácil. No es fácil enfrentar la propia realidad y no es fácil aceptar que soy una persona que he tomado decisiones equivocadas, que he cometido errores y que necesito encauzar la salida de esto. Y me parece que aquí el proceso tiene que ver primero con sanarlo. Y sanarlo implica platicarlo, gestionarlo, hablarlo. No quiere decir que lo voy a transformar ni que voy a ser otra persona. Puedo ser otra persona después, pero primero tengo que aprender a enfrentar lo que me ha pasado. Y creo que el secreto no es malo en el momento en que me da la posibilidad de enfrentarme conmigo. Si dejo de enfrentarme conmigo, sí corro el riesgo. Y creo que todos en consulta, y personalmente también lo he vivido, he enfrentado esta parte del suicidio real, ¿no? De personas que han tomado la decisión de salirse porque ya no son capaces de aguantar esta parte emotiva. Y diría un poco más, yo creo que la clave está aquí en que más que preguntar qué tengo que hacer, la pregunta es ¿qué me pasa? Y luego, ¿qué voy a hacer con lo que me pasa? Oigan, acompáñenme a ver el siguiente sondeo. Mis compañeros salieron a la calle y preguntaron, ¿le has guardado un secreto a tu familia? Vamos a ver qué nos dijeron. Yo pienso que la comunicación mutua es muy importante y pues no tengo nada que ocultarles. No le he guardado secretos. Pues yo creo que todos tenemos vida privada, ¿no? Y eso se debe de respetar. Es cierto que debe haber comunicación entre la familia, pero hasta cierto límite. Inmediatamente se darían cuenta. Yo, por ejemplo, soy casado y por mi experiencia de casado he descubierto
porque en efecto sí es cierto de que cuando uno se casa se vuelve uno solo. Entonces yo no sabía que en el momento en que yo estuviera haciendo algo malo, se entera mi esposa, quién sabe por qué, es percepción o veto a saber, pero sí se dan cuenta. Claro que intuición, ¿no? Sandy, a ver, querías mira, vernos. justo hablando de esposos, acá tengo una que preguntaba que se enteró de que, acá está, me enteré que a mi esposo le gusta a su compañera de trabajo, ¿lo dejo que sea su secreto? ¿No debo meterme porque es su intimidad? Se pregunta. También acá nos dice una mujer, cuando yo tenía 13 años, una vecina me dijo que mi papá no era mi papá. Se lo pregunté a mi mamá y no pudo negarlo, pero desde entonces, cuando quiero saber quién es o qué pasó, me dice nada. Y ahora yo ya tengo 26 años. Otra mujer nos dice, yo cometí el error de no guardar el secreto al iniciar una relación homosexual. Fíjate, ella lo dice como un error. Quizá el haber guardado ese secreto para mí evitaría perder el respeto de mi familia. Pero quién sabe, ¿verdad?, lo que hubiera sufrido de haberlo guardado. Por otro lado, también nos dice otra mujer, muchas mujeres, oigan, ahorita busco de los caballeros. Al principio le comentaba todo a mi esposo y en ocasiones se enojaba. Mi suegra me dijo que a los hombres no se les cuenta todo, así que así lo he hecho por 20 años y hasta ahora me ha funcionado. Un hombre, ahora sí voy con los hombres. Los secretos de mi familia no son buenos, tarde que temprano saldrán a relucir para bien o para mal. Yo me enteré que una prima no es hija de mi tío y bueno, ahora ya no la toman mucho en cuenta. Yo en lo personal sigo igual en mi comportamiento, es decir, él está guardando ese secreto porque tal vez piensa o siente que no le corresponde revelarlo. Claro. Hay aquí un caso complicado, habla de que ha guardado el secreto de abuso sexual. Déjenme lo encuentro porque lo leí así de pasadita. Ahorita y otros busca, temas, ver, nada sí. más para dejar también temas difíciles, nos dicen abuso sexual, infidelidades, hijos no legítimos, homosexualidad y adicciones. Toda la familia lo sabe, pero son secretos a voces, supuestamente para no lastimar más a la familia. Y dice, Fíjate, eso en mi que dices, familia, toda la familia lo sabe. En mi familia no pasaba nada, todo era miel sobre hojuelas, ¿no?, entre comillas, pero pasaba todo esto. Pasaba todo Pues eso. yo Cita, por tengo favor. mis conjeturas personales, pero ojo, la voz populi dice, los trapos sucios se lavan en casa. Sí. Esto es cotidiano. literal y textual. Y dices, claro, ¿por qué el pueblo todo nos dice, ojo, lo tuyo, lo privado, lo íntimo, lo de tu familia nuclear, aquí se queda? Pero si O ni aquí en la se abre. familia, ni en la familia No, lo eso están voy. hablando. Pero ok. cuando dices, ¿cómo es que hay esta consigna? Y a la vez hay que romper la consigna. Pero cuando dices esto, es un doble mensaje constante. ¿A qué le hago caso? ¿A la voz familiar? ¿A la voz de la comunidad? ¿A mi voz interna, que se llama conciencia? ¿Al Pepito Grillo que me dice, ahí lo traes y tienes que comunicarlo y tienes que decir... Y yo me sigo sorprendiendo de cosas que cuando se abren en el ámbito familiar, porque trabajo con parejas y con familias, se voltean a ver así, ¿y eso era lo que te ocupaba o lo que te preocupaba? Pero sí es una simpleza, o dicho, es una babosada. Y sin embargo cargó la vida con esto, arrastrando, para quien lo vive, el drama, y llegas a la conclusión que dices, no cabe duda que cada quien tiene su propia medida, y que cada quien sabe hasta dónde y hasta cuándo y con quién, pero llega el momento en que por eso los sacerdotes están tan concurridos, ¿no? Porque él me va a dar la absolución. Y dices, a ver, ¿la absolución de qué? ¿Quién le dio el privilegio a ese señor de quitarte qué? Pues él o quienes creen en... Y, ojo, quienes estamos en este ámbito terapéutico, nuestro secreto, yo insisto, es de estos que tú sabes que ahí se queda. Pero si esto sale en automático, se corre la voz y cuenta las cosas. Y en automático te quedas en otro nivel. Pero hay algo real. El cuerpo te lo cobra. Y el cuerpo te cobra el secreto. ¿De qué manera te lo cobra? Fisiológicamente hablando. Sí. O sea, hay una condición donde si tú traes un algo constante y permanente en tu pensamiento, que estás mandando... el tengo que, me pasa, tengo que... ¿De qué manera lo vemos reflejado en el cuerpo? Puede haber 1000 manifestaciones, toda la carga genética que todos traemos. Sí, claro, la carga genética que traemos, que si tienes algunas condiciones
que no son muy favorables, ahí se va a agudizar esa condición y no falta el especialista que te diga, ¿y trae algún pendiente? Claro. ¿De cómo? Pues de la vida, ok, ¿y qué ha hecho con ello? No, pues lo que me han sugerido, pero ¿le ha solucionado? Pues no tanto, pero ¿y entonces por qué lo ha callado tanto? Ah, pues porque me han dicho que esto hay que guardarlo. Es que justo yo creo que esto que estás tú diciendo es como es la polémica. Creo que la polémica está justo en esto que dices, los trapos sucios se lavan en casa. O sea, ¿cuándo sé que sí es un trapo sucio y que hay que lavarlo en casa? Y cuándo yo podría decirlo más, ¿no? Y aparte tal vez ni siquiera en casa lo guardo, pero me refiero a casa adentro de mí misma. Por supuesto. Ni siquiera en mi casa. El ámbito familiar. Oigan, vamos a ver un secreto que nos van a comentar. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, pues yo, ¿Puedes hablar un poquito más alto, por favor? Bueno, el secreto era un secreto a voces en mi familia, ¿no? Mis padres, pues ya fallecieron. Entonces, yo cuando estaba chica, me decían que una prima mía era mi hermana. O sea, me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi papá, pero decía que no teníamos que decirlo. Entonces, pues ahora sí que cuando uno está chico, pues o sea, lo tomaba yo así, pues lo trataba como prima, siempre lo traté como prima. Pero ya después cuando íbamos creciendo, pues también un tío me dijo una vez, ella es tu hermana, pero no le digas. Entonces, pues yo le pregunté ya más grande a mis papás porque, pues si era mi hermana, ¿por qué no vivía con nosotros, no? Y entonces mis papás me dijeron, no, pues es que se la dimos a tu tía porque ella es sola, ¿no? Y ella no quería tener pareja, entonces se la regalamos porque ella quería tenía la ilusión de tener un bebé. Entonces, pero yo pienso que sí era un secreto a voces porque pues todos lo sabían. Oye, ¿y a ti te afectó? A mí no. Yo creo que a la que le afectó fue a ella. ¿De qué manera le afectó a ella? Pues pues cuando ya falleció mi mamá le dijo a ella, pero le dijo de una manera, pues dice ella que pues no muy agradable. Entonces pues sí le afectó a ella saber que su mamá verdadera pues no era su mamá. Y también ¿Y ella no lo sospechaba? No, pues yo le pregunté, pero dice que había cosas que sí se le hacían raras. Se le hacían raras, por ejemplo, cuando ella se casó, se le hizo raro que mi papá fuera o sea, no lo invitaron. Él estaba afuera, dice ella que vio a mi papá afuera, o sea, lejos de la iglesia. Entonces ella decía, y que estaba llorando él. Entonces ella se le hizo así raro, pero sí, yo creo que a ella sí le afectó. A mí la verdad no. De hecho, claro. Yo quiero preguntarle si hice bien, porque ella cuando supo, me dijo, bueno, entonces ustedes son mis hermanos, yo tengo 8 hermanos. Entonces yo le dije, pues no puede ser, bueno, yo no te puedo decir hermana, ¿no? Porque no le puedo quitar ahora sí, lo de mi tía, ¿no? O sea, yo respeto que, bueno, como dicen, el que es más madre que la que cría que la que engendra. Entonces, mi tía es tu mamá y pues yo no puedo, o sea, para mí eres mi prima. O sea, no sé si la haga lastimar. A ver, tu pregunta es si hiciste bien. ¿Alguno de ustedes le quiere responder? Sí. Yo solamente con 2 preguntas muy sencillas. ¿Sí? La primera es, ¿pensaste al responder en ti o pensaste en ella? ¿Sobre qué, perdón? Sobre la respuesta que le diste. Yo no puedo decirte hermana. ¿Pensaste más en ti o pensaste en ella? Sí, pensé en mí. Okay. ¿Y cómo te quedas con la respuesta que diste? Pues yo me siento tranquila porque siento que no es mi hermana. Ahí está, porque visto desde los ojos de otro, cualquier otro de nosotros podría pensar y evaluar que tu conducta no es la adecuada. Sin embargo, esto que citadiste, tenemos una conciencia que nos dice que lo que hicimos y la forma como lo hicimos nos hace sentirnos tranquilos. Entonces, por más que alguien nos quiera decir que estamos mal, pues no podemos evaluar lo que nos está pasando. Pero el que ella haga la pregunta no es que duda. ¿Sí? Claro. Okay. Entonces, bueno, vámonos a un corte. En un momento regresamos. Quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza.
No, la verdad no. Sí, yo trabajaba todo el día y tenía nana y le confiaban más en otra persona que en mí. No, no me guardan sus secretos porque la misma educación que yo les di en el sentido de decirles la verdad, ellos igualmente así lo dicen. A veces por la inseguridad que uno regaña o lo reprima. Fíjense, es interesante esto también hablado desde la intimidad familiar. O sea, ¿qué tanto mis hijos tienen que contarme todo? O sea, mis hijos, por ser Hay una cuestión para mí hay una cuestión de reafirmación por un lado y de fidelidad por otro. O sea, a ver, si tú eres fiel a los cánones de esta secta, esta sociedad, esto lo que venga, entonces vas a guardar los secretos y vas a compartir con los demás. Si no, quedaste afuera. Y a su vez, muchas veces, la gente cuando viene a nosotros como psicoterapeutas pide una reafirmación, ¿sí? Y está tal vez en nosotros en corrernos y en ver lo que es bueno para la persona, ¿sí? Porque de acuerdo, como decía Cita, yo no hago el ego te absolvo, ¿ya? Pero sí está la cuestión mucho de fidelidad, de la pertenencia a los poseedores de ese secreto, ¿ya? Yo conozco mucha gente en que trabajan de poseedores de secretos y ellos poseen esos secretos. Y cuidadito con hacer algo porque vas a ver lo que te puede llegar a pasar, porque yo sé lo que hiciste ayer. O claro. Yo sé... Tener el secreto te da poder. Muchas Saber veces, el secreto te da poder. como poseedor del secreto. Y a veces esa posesión de ese secreto hace que el otro trabaje con miedo. Claro. Ahora, eso pasado a la familia, Ale. O sea, a los niños, sí. a los adolescentes. Sí, mira, es que tú, ahora que decías que si los niños y los adolescentes y las niñas tendrían que decir todo. Y no, incluso me hace pensar en un artículo que escribió una de las psicoterapeutas del Centro de Salud Mental y Género, que justamente se llama algo así como tu hijo y tu hija te tiene que contar absolutamente todo. Y empieza en algunas cosas preguntándose cómo te sentirías de saber todo lo que hace tu hijo o tu hija. Y es más, vamos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Cuando estábamos más jóvenes, pues había cosas que de repente hacíamos que no necesariamente tendrían que ser terribles, pero que finalmente, vuelvo a la parte esta, la parte de mi intimidad, yo decido con quién la quiero compartir o con quién no. Entonces, a tu pregunta que haces, Cris, de si todo lo que hacen los niños, las niñas y los adolescentes y las adolescentes lo tienen que contar. No todo lo tienen que contar. Ahora, como mamás, como papás, como tíos, como tías, como parte de una familia, quizás las personas adultas lo que tendríamos que hacer es estar más atentas simplemente a ver pues cómo es el comportamiento de ese niño y esa niña y que no esté en riesgo. Pero de ahí a que ese niño, esa niña, ese adolescente tenga que contarle todo a su mamá y a su papá, ¿no? Porque fíjate que ahorita nos hemos encontrado con como un mito, esta idea de somos amigos de los hijos, ¿no? Que lo hemos dicho 1000 veces en diálogos y lo seguiremos diciendo que no debería de ser. Claro. Pero entonces de repente nos hemos encontrado con historias que dice, bueno, es que yo quiero que mi hija me cuente todo, ¿no? Entonces, hasta cosas sexuales le preguntan, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es tu intimidad sexual, etcétera? Y de repente cuando la hija voltea y le dice, ¿y la tuya, mamá? Ah, no, ahí sí, ¿no? Claro. No, ahí sí ya no te metes, ¿no? Porque Entonces, yo soy tu mamá, ¿no? ¿cómo? O sea, ¿qué cosas sí tendríamos? ¿Hasta dónde? Esto de los trapitos, ¿dónde está la línea? Creo que es algo importante que nos deberían de aclarar para todos los que estamos aquí. Yo tengo dos criterios que creo que pueden funcionar un poco por la práctica y por la metodología. El primero siempre soy yo y el segundo es el otro. Bueno, entonces en principio tengo que yo tener la claridad como hijo de saber que puedo administrar mi información. Eso significa que tengo espacios como compañeros, familiares y amigos a los cuales puedo contarles. No necesariamente tiene que ser el papá o la mamá. Eso en principio. Y en segundo, la mamá o el papá que quiere preguntar tiene que tener la seguridad con el otro de saber que puede acudir a él cuando es un problema que realmente amerite su influencia. Exacto. Son como dos criterios básicos. Esto implica que no tiene que la mamá cargar con todo, ni el hijo tener que desbordar todo en el otro. Entonces, yo al tuyo, Ricardo, le pongo una tercera pregunta, que es, ok, ¿y para qué? ¿Para qué quiero saber yo ese secreto?
¿Para qué quiero saber yo tal sobre tal? ¿Para qué? A veces es para el control, ¿no? Solamente para control, solamente para chisme. ¿Sí? Yo quiero saber todo sobre tu vida. ¿Y para qué quieres saber todo sobre tu vida? Sí. De repente porque la persona tiene una vida tan vacía que necesita por televisión ver cómo es la vida del otro. Claro. ¿Cierto? Sí, cierto. Oye, absolutamente. Pati, y aquí cabría la pregunta, ¿para qué quiero o debo revelar ese secreto? Porque mira, nos dice aquí una persona, cuando yo era niña vi que mi abuelo manoseaba, abusaba de mi prima más de una ocasión. No sé si algún adulto también se dio cuenta alguna vez. Yo cargo con ese peso por no haber dicho nada, pero creo que era muy chica y no sabía qué hacer. Aún así, a la fecha, mi prima y abuelo y toda la familia conviven como si nada. ¿Qué procede en estos casos donde sabes algo que no estuvo bien, pero que realmente no te corresponde hablar? Ay, qué importante. Y hay ejemplos, por ejemplo, cuando nos dice una persona que sabe de alguien que está siendo infiel. Ahora, o sea, no sabes qué tanto intervenir y revelarlo. Ella como niña, por ejemplo, ¿tenía opción? ¿Tenía capacidad? Porque muchas veces a los chicos le queremos meter cargas que no tienen capacidad. ¿Sí? A veces de repente se da el caso de una hermanita que dice, no, abuelo, llévame a mí, yo quiero estar contigo para cubrir a sus otros hermanos. Sí. ¿Ok? Y entonces dice, bueno, por lo menos a los otros los deja tranquilos. Pero de repente hay momentos en que el secreto, y vamos a ver muchos test, que dice, bueno, dibújame algo, y a ver lo que sale en el dibujo. ¿Ok? O alguien cuando le pregunta algo a alguien, en la programación neurolingüística nos enseñaron que llevar los ojos, cuando alguien pregunta algo y lleva los ojos hacia la izquierda, está recordando. Cuando lleva los ojos hacia la derecha, está imaginando. ¿Ya? Entonces, muchas veces vemos que a veces el secreto se tiene que romper. Y nosotros también. Ahora, O sea, cuando hay peligro de vida, por más terapeutas que seamos, cuando hay peligro de vida, hay algo que nosotros tenemos que revelarlo. A mí me gustaría volver al testimonio en particular. Porque creo que que nos acaba de leer Sandy abarca muchos ejemplos muy importantes donde yo soy testigo. Sí me afectó porque vi a mi abuelo manoseando a mi prima. Yo ahora soy adulto, nunca se ha abierto, veo que las cosas son naturales, veo a mi prima en esa situación. ¿Qué me toca hacer? Es la pregunta que está haciendo ella. ¿Qué me toca hacer? Porque además le está pesando. Le está pesando. Otro ejemplo que nos pone Sandy, es la infidelidad. Yo sé de la infidelidad, yo la estoy viendo, yo sé que se está viviendo. ¿Qué hago con esa carga? A ver, Ricardo, ¿nos estás Sí, volvemos a los criterios. Yo creo que no podemos dar como una respuesta así como en automático, pero sí hay criterios generales que son básicos. ¿Cómo un primer criterio es, yo tengo que hablar. ¿Cuándo y dónde y con quién? Tengo que preguntármelo. Yo como, digamos, la persona que estoy observando algo. Ayer me llamó la atención, en Baja California están estableciendo una estrategia de botón para que todo aquel que ve un abuso de un niño o de un adolescente tenga un botón o pueda utilizar su celular. Botón preventivo, digámoslo así. Entonces, primero. El segundo, que me parece también importante, es un criterio. Yo sé que tengo que denunciar y tengo que buscar a la mejor persona con la cual puedo denunciar esto. Porque si me callo, lo que hago es preservo eso que está haciendo daño. Y eso seguramente va a continuar. ¿Me vuelvo cómplice? Sí, en el fondo sí, cuando guardo silencio. Entonces, estamos hablando del secreto. Si yo vi esto, yo tengo que acercarme a lo mejor con un profesional o con alguien que considero que es una persona sensata, que me puede encauzar para saber qué hacer con eso que me está lastimando. O de repente, si es el abuelo, ¿qué puede pasar? Si dice, a ver, abuelo, ven, siéntate. Yo me acuerdo haberte visto a ti con mi prima. ¿Tienes algo para decirme? Ay, porque, a ver, no... A veces... Es que a veces, yo tengo un caso donde cuando ella hizo eso, toda la familia se le fue a golpes. Claro. A ver, porque ¿cómo te atreves a decir eso del abuelo? Y a ella la corrieron, Yo te estoy hablando de ella con el abuelo o de la persona con el abuelo. ¿Tienes algo para decirme? En un diálogo privado. En un diálogo privado. ¿Tienes algo para decirme? Y escucha la parte del abuelo.
Sí. Y de ahí ver yo cómo quiero se puede complementar algo. refundar. Claro. Porque Claro. si no, igual le van a decir, oye, ¿por qué cada vez que tu abuelo te quiere abrazar te vas? ¿Sabes qué, Cris? A ver, Es ¿sí? que me gustaría a mí complementar algo. Yo creo que para poder hacer esto que Palti propone, no dudo que haya Tiene que quien haber pueda previo. hacerlo. Sin embargo, me parece que tenemos que ser súper cuidadosos, cuidadosas, muy profesionales y muy éticos en lo que estamos ahorita aquí compartiendo. Porque la persona tiene que estar preparada incluso para sentarse con ese abuelo a decirle, oye abuelo, yo vi que hiciste esto con mi prima o con mi hermana, ¿sí? Para eso se hace un proceso de psicoterapia porque la autoestima está afectada, porque la confianza está afectada, porque incluso la percepción que se tiene está afectada y entonces tiene que acercarse a un proceso que le permita fortalecerse para entonces poder sentarse con ese abuelo, si así lo decide, o para escribir una carta, si así lo decide, o para, como dice Ricardo, buscar a una persona adecuada, probablemente no un profesional o una profesional de la salud mental, a lo mejor una amistad para poderle contar, oye, fíjate que yo vi alguna vez a mi abuelo tocando a mi prima. Es decir, aquí yo creo que lo más importante es que la persona logre liberar, descargar ese secreto, eso que yo vi, ¿sí? Que es tremendo. Yo creo que a muchos y a muchas nos ha pasado haber visto algo que otra persona no sabe, ¿sí? Y al darnos cuenta de esto, nadie nos está diciendo que lo tenemos que decir, pero lo tenemos cargando y entonces, bueno, claro, quienes tenemos oportunidad de ir a un espacio de psicoterapia, pues podemos ir y platicarlo allí, pero si no, ahora sí que como había una campaña, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿sí? Entonces, acercarme con alguien y poder liberar eso, porque este testimonio que comparte Sandy me parece súper importante y nosotras como profesionales e invitados aquí, invitadas, para hablar de este tema, creo que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo sugerir que se hagan este tipo de abordajes, porque son temas muy delicados, la persona tiene que estar súper preparada para poder hablar. Incluso yo nada más quiero retomar rápidamente el compartir del testimonio que hicieron hace un rato, cuando tú preguntas si hiciste bien o mal, y entiendo que Ricardo te pregunta desde un lugar muy específico y tú dices, no, pues yo me quedo tranquila, sin embargo yo noto que estás movida, ¿sí? Entonces yo lo único que te quiero sugerir es que ojalá busques un espacio donde puedas revisar qué te sucede a ti, con que quién sabe si sí quieras decirle hermana a esa hermana biológica o si quieras seguirle diciendo o considerarla prima. Entonces creo que es una parte que es muy importante porque se mueven sentimientos sumamente profundos cuando de este tipo de secretos se trata. Yo inclusive lo trataría en trance. O sea, mi maestría es en psicoterapia ericksoniana. Y en un trance se puede trabajar también inclusive para poder quedar en paz con ese abuelo. Ahora, también invitaría a la persona, ¿y qué tal si un día traes a tu abuelo? Y lo podemos trabajar en un algo que tenga determinada posibilidad de la persona de contención. Claro, ¿sí? Como también una especie de psicodrama, quizás. Con una especie de contención, alguna cosa por el estilo. Yo ahí voy a meter ruido y perdón, pero los voy a confrontar o nos vamos a confrontar los terapeutas. Ya. Estos son las condiciones idóneas, o lo que quisiéramos que la población completa entendiera e hiciera. Pero ojo, la realidad no es esta. Sí. La realidad es contundente y brutal. Nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes están siendo abusados. La estadística está de terror. Quienes abren el secreto y lo llegan a decir y llegan a levantar un acta y se llegan a confrontar. La realidad es que no hay manera de poder cubrir la demanda y la necesidad, porque el incesto está a la vuelta de la esquina todo el tiempo y de maneras brutales. Sí. Entonces caemos en el terreno de la patología. Y cuando estamos hablando de que esto es el no debe ser o no debe hacerse, la población completa no habla de estos temas. Claro. Y cuando los medio abre en terreno académico, hablo de las escuelas, los padres
se ponen graves porque ¿cómo les estás hablando de sexualidad? Sí. Como, porque somos seres sexuados siempre y todo el tiempo está esto presente. En el momento que dices, ¿cómo que el abuelo, el divino abuelo, pero no solo a esta chiquita, es la consigna del abuelo que ha abusado de todo lo que ha podido y nadie es capaz de decir, a ver, abuelo. Basta. No solo basta, necesitas algo que te ponga en tu lugar desde lo legal y desde lo psiquiátrico quizá, porque es un tipo enfermo. Bueno, y nadie le dice, y el abuelo sigue rodeado del afecto y el amor y el cariño, y dices, a ver, ¿qué pasa? La consecuencia de tus actos tendría que haber una gravísima y severísima condición donde no puedes estar en esa posición de jerarca de una familia como eres un tal por cual que abusas de tus generaciones. O que no puedes estar en contacto con chicos. Claro. O, a ver, ¿y cuántos casos existen que nosotros sabemos que dicen, no, está bien que el primo practique con la prima? Así después, ¿cierto? Sí. Así después, cuando tiene su novia, ya tiene práctica. ¿Y qué pasa con la prima? O sea, ¿y por qué no se le...? O sea, para mí hay que pararlo ese primo. De ninguna manera se puede permitir una cosa por el estilo. Okay, sea con terapia, sea sin terapia, sea lo que venga. Pero hay conductas que necesitan tener un límite. A ver, uno con uno. Sí, a ver, Ale, sí. Yo pensaría, volvemos al planteamiento y yo coincido contigo, Cita, de veras coincido. Pero primero es de veras procesar información y luego denunciar. Exacto. Pero denunciar y luego consecuencias. Pero este es el proceso natural. Lo que pasa es que sí requerimos de acompañamiento para hacer esto. Eso de no lo podemos hacer. Y aparte tenemos como mucho miedo de la denuncia, porque tenemos miedo justo de salirnos del clan, de no formar parte de la familia y tal. Pero ¿sabes qué? Hay que preguntarse si esa es mi familia. Tal vez yo necesito reconstruir una familia nueva, porque si esa familia está haciendo ese complot en contra mía, todo el mundo está en silencio, han abusado de mí. Es lo que yo te digo, de refundar la sociedad en que uno se está moviendo. Y ¿sabe qué? Le gusta bien, si no, ni modo. Ni modo, sí. Sí, pero bueno, no ¿saben está que fácil, hay más temas que están alrededor de los secretos? Otro también es el tema de la muerte, de lo que rodea la muerte. Regresando, les leo otro testimonio. Léenos eso para entender. Ahí lo quiero Vamos todo. Vamos a un corte. Qué horror. Continuamos, estamos en vivo en Diálogos en Confianza, leyendo todos sus comentarios. Muchísimas gracias por su confianza en el programa, por revelarnos sus secretos, por compartirlos. Es el tema del día de hoy y lo invito a que mañana no se pierda el programa. El tema es cultura del menor esfuerzo. ¿Ustedes creen que nuestra cultura se basa en eso y reconocer a veces a las personas que logran el camino más corto en lo que llamamos y conocemos como éxito sin tanto esfuerzo, o que somos una cultura que reconoce a los que trabajan todos los días para sumar así a una gran experiencia? La pregunta sería, ¿será cierto que vivimos en la sociedad del bienestar, del mundo del confort y de la comodidad que lleva inexorablemente a la ley del mínimo esfuerzo? Queremos conocer su opinión, no se pierda el programa el día de mañana. Y para retomar nuestro tema del día de hoy, vamos a escuchar a las personas cuando se les preguntó ¿por qué a la persona que guarda un secreto la juzgamos o excluimos? Y antes vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo, pero además quiero leer sus respuestas sobre esta pregunta. Yo creo que las personas tienen derecho a mantener su intimidad. Me afecta a mí y por lo tanto yo tengo que establecer un secreto. Yo tomo la decisión de hacer que al otro no le afecte, pero nunca le pregunté, porque tampoco tengo la oportunidad de preguntarle. Y tercero, es la parte social y moral. Este es un elemento fundamental. Es decir, cómo me voy a ver y cómo nos van a ver socialmente y cómo me voy a evaluar moral y éticamente frente a lo que sucede. Cuando el secreto es pesado, es cuando tiene que ver con otras personas dentro de la familia y es un secreto que puede afectar porque le puede determinar completamente su historia de vida. Pero es un hecho contundente que nosotros, los profesionales, si con algo trabajamos es con esto. Justamente. O sea, la ética profesional del secreto del paciente es algo fundamental. Y lo que te van a contar justamente es lo que no quieren que nadie se entere. Así es. Y que es la carga brutal que traen moral y emocional
decir, muchas veces se genera un pacto. Un pacto de confianza y un pacto de convivencia, lo mismo que dijo esta persona. Hermano, entonces la persona como que va con la vida limitado y permanentemente en alerta, con las antenas paradas para ver cómo administro ese secreto y a dónde lo que alguien puede llegar a hacer mal administrando ese secreto, pues puede dañar a muchísima gente. A ver. Hay cosas muy elementales y básicas que son, primero, apropiarnos de nuestra propia existencia. No es fácil enfrentar la propia realidad y no es fácil aceptar que soy una persona que he tomado decisiones equivocadas, que he cometido errores y que necesito encauzar la salida de esto. Porque como que se crean su fama, ¿no? De estar de metiches, estando contando todas las cosas, ¿no? Por ignorancia, porque si ellos confiaron en nosotros, nosotros debemos de ser honorables. Si tú guardas un secreto, te estás prestando a otra situación. Entonces, los iguales se juntan con los iguales. Si generalmente una persona es mala de por sí, generalmente los malos guardan secretos. Los buenos no guardan secretos. Más que nada porque a veces se le tiene la confianza de darle algún tipo de información que creemos que él la puede sostener sin decirse a las demás personas. Para poder proyectar nuestra propia culpa en alguien más. En mi casa no los excluimos, pero sí nos enojamos porque le dimos la confianza para guardar ese secreto. Entonces, si lo cuentan, pues están perdiendo con esa confianza. Híjole, yo tengo ahí una polémica personal con eso de lo de guardar los secretos. La verdad es que si no quieres que yo lo diga, tu secreto no me lo cuentes. O sea, no lo puedes guardar tú y me estás pidiendo a mí que yo lo guarde. O sea, sí está cañón. Y luego tú tienes que cargar. Y luego tú eres la culpable porque tú revelaste el secreto que el otro te contó y que no pudo guardar. O porque no lo revelaste y tú ya lo sabías. ¿Cómo dijiste eso? Y entonces terminas siendo desleal. De cualquiera de las formas. Estás traicionando. Sí, oye, Gilal Jabril, ¿cómo es Gibran? Gibran. Dice algo que me fascina, que dice, si no quieres que el viento le cuente el secreto a los árboles, pues no se lo reveles al viento. Sí, así es. ¿Te puedo contar un secreto? ¿Cuál? Tal, no, ese no. Ese sí interesa. Yo les iba a contar lo que nos dejó una persona para que la orientaran. Ella pide ayuda. Bueno, sí, es una mujer, también lo deja de manera anónima. Nos dice, mi esposo ya estaba muy enfermo de diabetes, tenía muchas complicaciones y los médicos me dijeron que lo único que podían hacer era intubarlo. Ya no había probabilidades de que tuviera una mejoría. Me partí el alma verlo en las condiciones en las que estaba, así que tomé la decisión de que no lo intubaran y esa noche falleció. De esto ya han pasado 3 años. No le dije a nadie de su familia ni a mis hijos acerca de la decisión que tomé y es algo que me duele mucho. Siento culpa y no lo he podido superar. Seguramente si ahora les confieso este secreto a los familiares de mi esposo, seré juzgada severamente, pero no puedo vivir tranquila. ¿Qué me recomiendan los especialistas? Hablando de... Mira, sí, yo definitivamente te diría que solo ella supo en la condición en que estaba en ese hospital con la gran carga de la decisión. Si los especialistas le dijeron hay que hacer esto y ella decide no lo quiero hacer, el peso como tal de su decisión es esto, entrecomillado, culpa. Yo te diría que no, que se quite esa culpa o que deje de lado la culpa. Ella, la única que estuvo en ese momento, era la esposa, era la que tenía que tomar la decisión, la tomó, la asumió, se siente muy mal. ¿Por qué habría necesidad de platicárselo a la familia del señor que ya no está? O sea, si ella lo hizo en el momento justo que necesitó hacerlo, yo diría, tienes siempre opción. ¿Ya lo decidiste? ¿Estás asumiendo lo que te corresponde? ¿Se siente mal? Sí. ¿Y qué va a ganar con no abrir? Y lo que en ese momento la persona creyó y sintió que era lo mejor para la persona que estaba en la y ahí se quedó. Y para ella misma también, ¿no? Yo lo que me gustaría a lo mejor
hacer como observación, más que sugerencia o consejo a la persona que pone este testimonio, porque es muy fuerte también este testimonio. Ella tuvo que tomar una decisión de alguna manera porque vio que la otra persona, y acordémonos que hablamos al principio, que muchas veces guardamos los secretos para evitarle dolor a la otra persona. En este caso, efectivamente, ella trata de evitar ese dolor y entonces estoy de acuerdo con Cita en una parte que tiene que ver con el hecho de que no tiene por qué revelárselo al grupo familiar de su esposo ya fallecido. Sin embargo, ella habla de culpa y Cita dice, pues que se quite la culpa. Yo estoy también de acuerdo, solo que para quitarse la culpa hay que trabajar. Claro. Claro. Y quiero validarle muchísimo a esta persona que un primer momento para empezar a quitarte la culpa es haberlo escrito hoy, es haber compartido, aunque haya sido de manera anónima, que te pasó una situación como esta y que estás viviendo con este peso. Entonces, lo que yo quiero, digamos, hacer como observación para ti es que logres acercarte a un espacio. Aquí, como siempre digo yo, en Diálogos en Confianza, tienen a un sinfín de especialistas con quien te puedes acercar para que en ese espacio tú puedas justamente trabajar con tu culpa, ¿sí? Y poder liberarla para no tener por qué irla a compartir con un grupo de personas que quién sabe si te van a entender, que quién sabe si te van a agredir, ¿sí? Y que quién sabe si realmente van a poder realmente acompañarte de la manera en la que te tienen que acompañar. Entonces, en ese sentido me parece importante el trabajo de la culpa en un espacio profesional, ético, donde sepa ella que no va a ser juzgada por nadie por la decisión que tomó. Yo le añadiría nada más un elemento más, que es el elemento social. Estábamos hablando hace un ratito que esta persona seguramente requiere el espacio social de esa familia. Y para poder estar en paz, necesita, digamos, entender el dolor que ella tiene de la pérdida y la decisión que tuvo, pero no precisamente para afectar a la familia, sino para reconocer ella que fue difícil su decisión, pero que fue la mejor para ella en ese momento. Para ella en ese momento, sí. Muchísimas gracias, por supuesto. Oigan, tenemos otros testimonios, vamos a escucharlos, son anónimos, por supuesto. Adelante. ¿Cuál es el secreto? Adelante. Bueno, buenos días. Buenos días. Mi papá tiene poco que falleció, nosotros somos 10 hermanos y han estado saliendo hijos más, uno antes del matrimonio con mi mamá, otros 2 más en el transcurso en que mi papá queda viudo de mi mamá. En ese lapso son 5 años, se casa con otra señora y en este lapso hay otros 2 hijos que no son no están registrados, pero es lo que hasta el momento va. Ahorita estamos iniciando un juicio sucesorio intestamentario. Y bueno, en este aspecto mis hermanos se encuentran así como muy indignados, ¿no? Porque dicen, mi papá y bueno, otra... Ustedes fue un secreto, no como nos han dicho en otros momentos, no fue un secreto a voces, ustedes realmente no lo sabían. Ajá. Ahora que muere es cuando empieza a suceder todo esto. ¿Y sí, tú cómo te sientes con esta noticia? Bueno, a diferencia de mis hermanos no me encuentro de igual manera porque en mi caso, a partir de que mi papá fallece, yo como tengo grupo de autoayuda, entonces veo la situación de otra manera, comprendo ahorita la cuestión de mi papá, él habrá tenido sus motivos y igualmente comprendo la situación de estos hermanos que no han sido reconocidos, que no sabíamos. Y es lo que yo le comento a mis hermanos. Nosotros pues decimos mi papá esto, aquello, fue aquello, pero vivimos con él y ellos no. Y el hecho de que dependiendo a ver si mi papá dejó testamento o no, yo les comentaba, pues darles algo, o sea, no sé, mi papá no dejó tanto, pero sí darlos algo de manera significativa para que no sea algo de que ellos
tengan algo de su papá, porque hay que comprender esa situación. Claro. Oye, me da mucho gusto escuchar que tienes apoyo y se escucha en tu discurso que tú sí lo estás enfrentando de una manera diferente, y creo que es un ejemplo muy claro para que el público que nos está viendo note la diferencia, ¿no?, de cuando estás trabajando, cómo puedes enfrentar un secreto aunque sea muy fuerte, y cuando no lo estás trabajando. Muchísimas gracias. ¿Le puedes pasar el micrófono a la siguiente persona, por favor? ¿Sí? ¿Quién va a...? Adelante, sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu secreto? Mire, yo hace 24, 25 años más o menos, me regalaron o más bien nos regalaron un bebé a mi pareja y a mí. Uh-huh. Y nosotros estábamos, ¿cómo se dice?, viviendo en unión libre. Uh-huh. Y entonces, cuando mi esposa me dijo, mira, ¿cómo ves? Me regalan un bebé. Y yo de momento mi respuesta fue no. Pues quizás por evitar posteriores conflictos, ¿no? Me dijo una segunda vez, oye, fíjate que el bebé... Pero ya eso me hacía ruido. Y yo pensaba, dije, no, si a no es buena la comparación, pero si a un animal le vas a quitar un hijo y se te va encima la madre, ahora un ser humano, no, ¿cómo crees? No te metas en problemas, mañana vienen los tuyos y vas a tener problemas. No, mejor no. En una ocasión regresaba de trabajar. Perdón, ¿ustedes sí se quedaron con ese bebé? Sí. Sí se quedaron, finalmente Sí. se quedan con ese bebé. ¿Es niño o niña? Niño. ¿Niño? Pues bueno, es un varón. Es un varón. ¿Qué edad tiene hoy? Hoy ya tiene 24 años. ¿Ustedes siguen guardando el secreto o él lo sabe? Sí, no. No lo sabe. Lo estamos guardando, a lo mejor no pesa mucho porque pues, entre todos ya pesa menos, ¿no? Pero cuando yo regresé de trabajar y mi esposa ya tenía el bebé en la cama, Uh-huh. acababan de llegar del hospital y me dijo, mira, este es el bebé, ¿tú qué dices? Y al ver aquel ser pequeño, frágil, inocente, indefenso, doblé las manos. Claro. Yo le dije, pues sí. ¿Hoy lo consideras tu hijo? Ah, pues claro. Uh-huh. Nadie me puede demostrar lo contrario, solamente Dios. Claro. Hay Entonces, diferentes maneras en las que llegan los hijos a nuestras vidas. Claro. ¿No? Ah, sí. Decimos que ustedes afortunadamente dicen, no, pues es mi hijo, yo lo parí y de aquí salió. Y nosotros nos dicen, no, pues es tu hijo y manténlo. No. Hay varias formas de ser padre sin ser biológicamente Claro padre. que sí. ¿Cuántos hijos ustedes tienen biológicos? 3. ¿Y ellos saben? No. Nadie sabe. No, ellos saben que son hermanos. A mí no me pesa porque lo compartimos entre varios. ¿Quiénes son esos varios que lo comparten? Pues decir mis cuñados. Mis cuñados principalmente. Son los que saben. Mi suegra, mi mamá. ¿Y cómo crees que tomarían tus hijos saber la noticia? Pues yo pienso que bien, porque nunca he visto conflicto entre ellos, nunca ha habido diferencia entre ellos. ¿Sientes la necesidad de decírselos? ¿Mandé? ¿Sientes la necesidad de decirlo? No. Todavía no. Yo tengo una A ver, aquí hay una duda. Sí. Duda no, una pregunta. Claro. ¿Sí? Adelante. ¿Honraste tu responsabilidad ante esa criatura, tu responsabilidad de papá, y tu pareja tu responsabilidad de mamá? ¿Cómo no le entiendo? Sí, si honraste la responsabilidad tuya para con este crío. En todos estos años. Dijiste, sí, yo trabajé de papá con este chico. Uh-huh. Sí, él dice que es su papá. Sí. Tú dices que sí. ¿Tu pareja también? También. Perfecto. Y de ninguna manera fue robado. ¿Cómo robado? El niño. No. ¿Fue robado o fue regalado? Pues pues yo no digo ofrecido, regalado, porque es un ser humano. Perfecto. Pero lo que pasa es que cuando yo llegué y vi al bebé, sí, le dije a mi compañera, sí. Ok. Entonces yo le dije, bueno, y porque estaba con un pañal desechable, y la ropa del bebé, no, pues no tiene. Entonces sí sentí, ¿cómo decir? Coraje,
Y ya lo hiciste tuyo. En contra de los padres. Ah. Porque dije, son 9 meses que esperas un bebé. Oye, ¿Cómo ¿tú, no tienes? ¿tú conoces a los papás biológicos? Sí, claro. Sí. Ok. ¿Y tienes contacto todavía con ellos? No, Ya no. tiene... No, pues yo creo unos más de 20 años que no ni los veo. Oye, bueno, te agradezco muchísimo haber venido a Diálogos a contarnos esta historia. Suena una historia de mucho amor, así es que te la reconozco. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Gracias por su atención en este segmento que tenemos todos los martes, porque le vamos a mostrar imágenes de personas que están desaparecidas y con su ayuda, créanme que es bien importante su ayuda porque logran muchas de ellas reunirse nuevamente con sus seres queridos. Cualquier información, por mínima que usted la considere, es importante y se puede comunicar a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Vamos a ver primero la imagen de Carlos Díaz Delgado, quien se extravió en San Luis Potosí el 14 de febrero de este año. Esto es muy reciente, ahí puede ver su fotografía y le repito, el nombre es Carlos Díaz Delgado. Seguimos con Aquetzali Castelán Valencia, quien se perdió en calle Maninalco, Manzana 15, lote 23, esto en la colonia Segor, polígono 04, en el municipio de Catepec de Morelos, en el Estado de México. Vemos su fotografía, esta pequeñita se llama, le repito, Aquetzali Castelán Valencia. Y la última imagen del día de hoy es la de Iker Ernesto Martínez Amaro, quien se extravió en calle Unidad Nacional, esquina con Anillo Periférico, en Canal de Garay, Unidad Habitacional Mirasoles, en la alcaldía Iztapalapa. Repetimos el nombre de este pequeñito, Iker Ernesto Martínez Amaro. Muchísimas gracias por su atención, de verdad no dude en compartir información, cualquiera que ésta sea. Y vamos a retomar nuestro tema del día de hoy. Vamos a escuchar a la gente cuando se le preguntó si alguien te cuenta un secreto familiar, ¿te ves obligado a guardarlo? Mira, si son cosas malas, no. Así sí hay cosas como que dice mentiras piadosas, como todavía dice uno, las puedo pasar. Pues yo sí lo haría porque de todos modos no me gusta hablar de los demás, a menos que me afecte. Y si yo soy una persona que veo algo, yo veo y me callo, la verdad no. Si no me afecta, no tengo por qué decir nada. Si no tengo algo bueno que decir, mejor no digo nada. Generalmente no acepto ese tipo de situaciones porque, como dice pues, también una filosofía moral, que tarde o temprano se van a descubrir las cosas. Entonces, yo me prestaría a una cosa que es una mentira y a la larga eso algún día se va a saber. Pues no, pero lo guardo. Porque confiaron en mi persona. Fíjense, sí es un tema polémico, ¿no? Sí, claro. Sí, tenemos otro testimonio, tenemos varias personas que quieren platicarnos su secreto. Adelante, por favor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues el relato que tengo sucedió en un principio hace 54, 55 años. 56. Me casé con una muchacha muy bonita, siempre la quise, la he querido, pero ella estaba ya embarazada. Al casarnos por el civil, pusimos ahí como hijo nuestro, pero yo era feliz de la vida con ello, ¿no? Pasó el tiempo, yo fui siempre muy estricto ante las cosas y eso se reflejaba como que no eres mi hijo, no eres esto, ¿no? Pero nunca dijimos. El problema fue de que yo le decía a mi mujer. ¿Puedes hablar un poquitito más fuerte? ¿El problema fue? Bien, el problema fue que yo le comentaba a mi mujer quién era el papá. Nunca me quiso decir, no. A mí me gustaba siempre las cosas de como estas pláticas ante personas como ustedes, pero así y demás, ¿no? Y le decía, ven, vamos acá. No quiero, no quiso nunca tener una plática así como ustedes. Uh-huh. La cuestión fue de que pasó el tiempo. Afortunadamente mis hijos, porque también tengo otra hija de 2 años menor, y pasó el tiempo, ya no me acuerdo de las cosas. Pasó el tiempo, o sea, ¿él ahora sabe? No sabe. Allá iba yo. Uh-huh. No sabe, nunca le dijo su mamá, ni yo supe que era su papá.
Nunca, nunca Pero supo. él sabe que tú eres su papá de corazón, digamos, o el que lo adoptó. Siempre me ha dicho papá, siempre hemos Pero sido sí así. sabe la verdad. Siempre sí he dicho que yo soy su papá, como lo cuento, ¿no? En este tiempo, y siempre. La cuestión fue de que hace unos 9, 10 meses falleció su mamá, y cuando estaba bastante mal, yo le pregunté nuevamente, ¿me vas a decir? Volteó la cara nada más y me dijo, no. Eso, a los 2, no, como a los 5 días falleció y se fue con ese secreto de que nunca supe quién fue su papá. Pero siempre ha sido... ¿Por qué para ti es importante saberlo? Para ti. La verdad ya no me importó. No me importa ya ahora. ¿Crees que para tu hijo es importante saberlo? Él creo yo que sí. ¿Te lo ha dicho? ¿Tiene la necesidad? No, nunca hemos platicado eso. Siempre hemos sido muy cortantes en nuestras pláticas. Él está conmigo, afortunadamente tiene una muy buena posición y de repente me ve y, hola, ¿qué tal? ¿Qué hiciste? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Me da como buen político, no es político, pero me da 10, 15 minutos, cuando mucho, media hora, y ya se para y me dice, ya pasó el tiempo, papá, nos vemos. Pero seguimos así y esa es la cuestión. Ok, muchísimas gracias. Cómo no, Gracias sí, a por contarnos tu órdenes. historia. Sí, Sandy. Pues sí, es frecuente ese tipo de temas. Hay muchos testimonios y llamadas en el sentido de hijos que después de un tiempo se enteran de un padre que no era el padre biológico. Por acá tenemos un testimonio que nos dice, un comentario, yo creo que los secretos son verdades que queremos esconder porque alguien nos lo pide o por alguna presión. Realmente todo en esta sociedad está marcado de tal forma que se tienen que guardar las cosas por amor, por respeto, por obligación, por la familia, por el qué dirán. Queda en nosotros discernir si es secreto que realmente queremos guardar a pesar del daño que nos puede causar o pueda causar a los demás. Por ejemplo, otro tema que también quedó en el tintero sobre las infidelidades. Nos dice una mujer, yo soy la mayor de 5 hermanos y en mi familia el secreto fue que mis papás se fueron infieles el uno al otro y mi hermano y yo nos dimos cuenta y creo que nos afectó, pero nunca lo hablaron, nunca lo platicaron, ¿no? Aunque fuera un tema de los papás, pues les afectó a ellos como hijos. Hablando de otros hijos, de otras familias, nos dice, a nosotros nos pasó que a mi hermano y a mí, mi papá tenía otra familia. A 25 años de él haber fallecido, apenas mi hermano y yo nos enteramos que tenemos 2 hermanos. Fíjate, 25 años después. Mi mamá aún vive, pero tiene Alzheimer, y yo estoy segura que hoy ella lo sabía, hoy sabe o intuye que ella lo sabía y nunca nos lo dijo para evitarnos la tristeza. Sí, esos son como las situaciones, ¿no? Para evitar el dolor, para evitar la tristeza. Pati, tú dijiste que te quedaste con algo de la muerte que querías Me quedé comentar. una cuestión con la cuestión de la muerte, si me permiten. Adelante. Yo con respecto a la muerte trato de 2 cosas. Por un lado, de ver si lo que le quieren hacer a la persona le mejora la calidad de vida o es para trabajarlo de conejillo de indias. O sea, los médicos. Los médicos, los hospitales, etcétera, etcétera. Y muchas veces vi que no es para mejorar la calidad de vida de la persona. Y sí es para que entre en determinada cuestión, sí, porque fíjate que le hicimos esto y entonces duró 2 horas más. Ok, ¿y con qué calidad de vida? ¿Con qué calidad de vida para la persona que está enfermo o enferma y con la familia? Porque de repente ojo, yo estoy completamente a favor de la vida, completa a favor de la vida. ¿Sí? Para mí la única condición que existe, y tú como tanatólogo me vas a decir así, la única condición previa que existe a la muerte es estar vivo. ¿Ya? Y vivir lo mejor que se pueda. ¿Sí? Y entonces, para mí eso es muy importante, claro, el tener en cuenta. Muy bien, ¿y cómo te mejora la calidad de vida? Tal vez ese tiempo extra que se da con un tratamiento, con esto o lo otro, permite hasta cerrar un círculo con la persona y con la familia. Y entonces, la cuestión es tal vez abrir ese secreto. De que, oye, hay esta opción de este tratamiento que puede llegar a dar tal y cual extensión de vida a la persona. Pero abrirlo con quién, no con el policía o con el cartero o con quien sea, con quien realmente tiene que ver.
Y muchas veces vemos que en familia hay personas que sí tienen que ver. Y hay personas que están un poco más alejadas. ¿Sí? Claro. Pero para mí eso mucho tiene que ver. Claro. Separar lo que es la persona como conejillo de indias de una calidad de vida. Claro. Una calidad de vida. Y yo quisiera a lo mejor tratar de darle un poquito la vuelta a la cuestión de lo que estamos revisando, no al tema. De pronto me parece, tú al principio, Cris, hablaste de que de pronto hay familias donde la tendencia es a guardar secretos. Y muchas veces los secretos no necesariamente tienen que ser secretos tan fuertes como los que hemos estado revisando el día de hoy, ¿no? Como esta cuestión de hijos que no se saben que existían, que cuestiones de muerte, o sea, porque hay secretos de todo tipo, como hemos venido diciendo a través del programa. Sin embargo, yo me pongo a pensar en familias, e incluso me ha tocado en la consulta terapéutica tratar con personas que en su familia, a través de estos introyectos que les hablaba, que son los deberías y los no deberías, ¿sí? Les dicen en sus familias, no vayas a contar que, lo decíamos al principio, que nos ganamos la lotería. No vayas a contarle a tus tíos o a tus primos que nos vamos a ir de viaje. No vayas a contar que te voy a meter a tal escuela y mejor vamos a decir que vas a otra escuela. Entonces, también creo que podemos hablar de este otro tipo de secretos que, aunque son positivos, son acciones positivas, por el tipo de familia, porque hay diferentes tipos de familia, y aquí todos los invitados e invitadas en el área de la psicoterapia sabemos que hay diferentes tipos de familias. Hay familias donde el mensaje directo es no le cuentes al otro, ¿sí? A la otra, fuera de la familia, lo que está sucediendo aquí. Pero no solamente las cosas negativas, sino incluso las cosas positivas. Entonces yo creo que es otra, digamos, vertiente dentro de este vasto tema importantísimo de los secretos, ¿no? De cuando tienes que guardar el secreto de algo positivo. Ale, y aparte otra cosa, ericksonianamente hablando, el doctor Erickson demostró que el hemisferio derecho del cerebro no reconoce la palabra no. Sí, claro. O sea, cuando alguien dice no te caigas, le está sembrando que se puede llegar a caer. Entonces, si alguien empieza algo diciendo no hagas esto, ya directamente el hemisferio derecho del cerebro, al no reconocer la palabra no, le está dando como la pelea interna de, a ver, ya me lo sembró que sí lo puedo hacer. Sí. O sea, en vez de decir no me toques, es aléjate. Claro. ¿Okay? Pero aparte puede ser hasta en cosas que te hagan como mucho daño, por ejemplo, no presumas, ¿no? Sí, y entonces, de repente, bueno, pues me gané el concurso de matemáticas y me costó muchísimo esfuerzo y fui el primero del salón, etcétera, y tengo 16 años. Sí, pero no presumas. No, eso ¿no? Oculta tus logros. Por lo tanto... ¿Eso qué hace daño, Ale? Pues desde mi punto de vista, mucho, porque hace daño, en primer lugar, a la autoestima, hace daño en el sentido de que termino por no reconocer la capacidad que puedo tener. Y más si viene de parte de una persona de autoridad, como puede ser mi mamá, mi papá, mi familia. O sea, a ver, no, cuidado, porque presumir es malo. Entonces, y no es presunción, es poder reconocer y visibilizar el esfuerzo que nos implicó a cada quien lograr lo que pudimos lograr. Y el mensaje es, todo tiene que ser secreto en mi vida, ¿no? Entonces vas creciendo con esa idea. Exacto. O guardar una apariencia también. Hay muchas familias que se enfocan mucho en qué van a pensar los demás, y esto pues tal vez genera mucho estrés en los hijos, y esta contradicción que te dice una cosa mamá pero hace otra. Nos dice aquí Sofía en una llamada, para mí no son secretos, sino que nos gusta guardar las apariencias porque nos importa más el que dirán. Son hipocresías que se guardan en las familias, aunque a veces son circunstancias muy graves y se enteran las personas. Se toma la decisión de ocultar información para quedar bien con los demás. Sí, eso. Fíjate a qué nivel llega la contradicción. Hoy por hoy, socialmente nos han dicho de muchos años atrás, trata de guardar una apariencia de un perfil bajo, por esto de la inseguridad. Vivimos en una condición tal
que de preferencia que no sepan qué haces, en qué trabajas, en qué estás, de qué manera vives, cuánto ganas, con quién te relacionas, quiénes son tus vínculos. Y dices, ¿y cómo por qué? Exacto. Porque vivimos en una condición de paranoia y no es que me la estoy imaginando. No, es una realidad. Contundente y vivimos en ello. Bueno, hoy por hoy, esta sociedad nuestra es una mentira completa. Paranoia y fragilidad. Claro. Porque de repente, por cualquier cosa, pum, se cayó. Absoluto, no, pero lo dramático desde mi lectura es que en el momento que tú no sigas esas consignas, tú estás yendo primero en contra de ti mismo porque te estás poniendo y exponiendo a una situación que el ámbito te va a decir, ¿cómo? Pero si yo me enteré que usted hacía y usted es y usted tiene y usted hace, ¿por qué anda en un bochito? No agraviando. Y entonces, ¿por qué no tiene bueno, y entonces dices, porque la sociedad me está diciendo que yo guarde distancia. O al contrario, bueno, pero si saco mis credenciales todas, ¿no? Entonces eres un prepotente, eres un inflado, eres un sacalepunta. Y eres peor un, aún, bueno, y peor aún, todo esto. eres un, digamos, blanco de atención y en eso hay una fragilidad que acaba Pati de comentar, claro, pero en esa fragilidad, ojo, no es lo que te puedan hacer, lo que tú mismo te estás haciendo a ti mismo, en el momento que tú dices, a ver, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta lucha, tanta entrega, tanta renuncia, para quedarme calladito, porque mejor digo que no tengo lo que sé que tengo, pero la contradicción va a ti mismo. Claro. Los señores que acaban de hablar de adopción, perdón, yo primero les felicito y les digo, sus hijos son hijos de corazón, pero yo soy de las terapeutas que yo digo, usted tiene que abrir esto a quien corresponde. Gracias. Y yo sí se los digo abiertamente. Usted con ese hijo o ambos con sus hijos tendrían que buscar un apoyo y decirlos con madres o sin las madres de ellos que los han adoptado, y los felicito de verdad por haberse tomado este capitulón de la responsabilidad de la parentalidad, pero no me da la gana que sigan cargando, porque si lo abrieron ahorita aquí ambos, es porque lo traen ahí, haciéndoles mucho ruido. Entonces más vale que tomen cartas sobre el asunto los dos señores. Yo también. Hay una señora. Sí, creo que es muy importante. Tenemos otro testimonio más. Tenemos un minuto. Entonces, te retomo ahorita regresando de este corte para que podamos escuchar bien tu testimonio. Sandy, adelante. Nos dice en una llamada, si en la familia hay secretos, también hay que respetar la postura de la gente que los guarda, porque finalmente es un derecho que tienen a ejercer. El ocultar alguna cosa por cualquier tipo de circunstancia también hay que respetarlo. Dice, pero también hay que entender que hay diferentes secretos. Uno es la intimidad o la forma de ser, y otros cuando ya se daña a otra persona. Claro, y aparte, ¿saben que también hay familias donde en el núcleo chiquitito tienen secretos unos con otros? Claro, y estás hablando de 4. Sí. Yo sé, pero hay tú alianzas. no sabes, pero ya hay alianzas. Y hay secretos. Miren, todos se ríen porque sí les pasa. Sí, que sabe un hermano, el sabe otro un hermano, no, pero el otro no sabe, y la mamá se alianza con uno. Pero entonces tú de repente dices, ¿qué pasa aquí? Vamos a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos, ya casi se nos termina el tiempo de Diálogos en Confianza. Ha estado bien interesante el programa del día de hoy y por ello los invito a que la próxima semana no se pierdan también otro tema muy importante. Vamos a hablar de la discriminación en la escuela. Hemos hablado en algunos otros programas sobre la discriminación en México, que si somos un país que discriminamos, por qué razones se da principalmente la discriminación. Puede ser por la religión, por la apariencia, clase social, color de piel, orientación sexual. Oye, en todos lados, Ana. Exactamente. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede al interior de la escuela? ¿De qué manera los maestros pueden acompañar el proceso de los niños de entendimiento, de crecimiento, de dar ejemplo? Y cómo nosotros como padres de familia podemos también participar de esta educación en la no discriminación. Es muy importante que nos compartan sus experiencias, si sus hijos han sido discriminados o si por el contrario les han llamado porque sus hijos están discriminando o comentando al respecto de otros compañeros. Muy importante, la próxima semana no se lo pierdan y vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho hoy. Hablarlo. No quiere decir que lo voy a transformar ni que voy a ser otra persona. Puedo ser otra persona después. Pero primero tengo que aprender a enfrentar lo que me ha pasado. Y creo que el secreto no es malo en el momento en que me da la posibilidad de enfrentarme conmigo.
¿por qué el pueblo todo nos dice, ojo, lo tuyo, lo privado, lo íntimo, lo de tu familia nuclear, aquí se queda? Pero cuando dices esto es un doble mensaje constante. ¿A qué le hago caso? ¿A la voz familiar? ¿A la voz de la comunidad? Para eso se hace un proceso de psicoterapia porque la autoestima está afectada, porque la confianza está afectada. Es decir, aquí yo creo que lo más importante es que la persona logre liberar, descargar ese secreto, eso que yo vi, ¿sí? Que es tremendo. Nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes están siendo abusados. La estadística está de terror. ¿Y por qué no se le...? O sea, para mí hay que pararlo ese primo. De ninguna manera se puede permitir una cosa por el estilo. Un primer momento para empezar a quitarte la culpa es haberlo escrito hoy. Es haber compartido, aunque haya sido de manera anónima, que te pasó una situación como esta y que estás viviendo con este peso. Y para poder estar en paz, necesita, digamos, entender el dolor que ella tiene de la pérdida y la decisión que tuvo, pero no precisamente para afectar a la familia, sino para reconocer ella que fue difícil su decisión, pero que fue la mejor para ella en ese momento. Para él. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y nos quedamos en el bloque anterior justo con un testimonio que nos va a platicar su secreto. Adelante, bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días. El secreto más grande que guardó mi familia fue la drogadicción de mi padre. Nosotros aparentemente, pues una familia funcional, la esposa, el papá, 2 hijos, yo en la escuela, mi hermano también. Creo que ante la sociedad era una familia normal, pero cuando yo me entero que mi papá es drogadicto, porque yo lo veía cómo se escondía, lo veía cómo pues tenía obviamente que estar escondido de las patrullas, de su misma mamá, de mis tíos, de todos, pues yo noté que algo no estaba bien y que eso era algo que pues yo no tenía el valor de preguntarle, hasta que él un día me lo confesó. Yo tendría como 5 años, pero no hubo mayor explicación. Y toda la vida tuve que vivir con ese peso, pensando que era la única que tenía un padre así y sintiendo mucha vergüenza de mi familia, sintiendo que no podía invitar a mis amigas a la casa. Siempre fui en buenas escuelas y pues estilaba mucho no hacer la tarea en casa de fulana y pues sentir que yo no tenía ese derecho porque en algún punto pues llegaron a despedir del trabajo a mi padre y pues él se empezó a quedar en la casa a seguirse drogando y después empezaron agresiones y yo lo único que pues pude hacer fue guardármelo. Después de cierto tiempo, pues yo sí tuve que pedir ayuda a un grupo porque ese peso era enorme para mí y el poderlo decir y el poder confesar que pues algo que me avergonzaba y yo sentía que era yo, ¿no? Y posteriormente pues pude darme cuenta que él es aparte de mí, que no necesariamente yo tengo que seguir ese camino que él eligió, aunque en su momento sí lo quise elegir y fue por eso que yo tuve que pedir ayuda porque ya mi vida se estaba desbocando, dejé de estudiar. Posteriormente pido ayuda y regreso a la escuela, termino una carrera, me independizo y pues con mi padre la relación ha sido mucho mejor. Él lo sigue haciendo, lo sigo viendo, lo sigo respetando y me siento tranquila. Oye, una pregunta. En estos años que ustedes vivieron con esta situación, ¿cuál era el comentario? ¿Qué se decían? O sea, por ejemplo, tú dices, a mí me lo dicen a los 5 años y no me dan más explicación, te lo dice tu papá. Pero después tú vas creciendo y tú veías que él estaba drogándose, que estaba consumiendo drogas. ¿Ustedes 4 qué se decían? Dices que son 2 hermanos, ¿no? 1 Por eso son 2 hermanos, o sea, tú y tu hermano, tu mamá y tu papá. ¿Y qué se decían? O sea, ¿era en silencio absoluto? ¿Qué decían? Cuando él se estaba sintiendo mal, ¿qué te decía tu mamá, por ejemplo? Me decía que no le hiciera caso
Ella cargó mucho con esa responsabilidad, y cuando él estaba agresivo o estaba muy drogado, ella era la que se hacía responsable, y muchas veces a nosotros tenían que irnos a recoger los tíos, las tías, o nos tenían que hacer a un lado, y ya cuando en algún momento se lo llegaron a tener que llamar a una patrulla y se lo tenían que llevar. Entonces, en ese momento, cuando nos quedábamos mi mamá, mi hermano y yo, mi mamá lo que nos decía era: hagan de cuenta que no pasó nada. Y eso yo creo que para mí fue muy, muy difícil, porque yo toda la vida, años, desde chiquitita hasta ya prácticamente una adolescente, pues me aguanté. Y fue por eso que pues llegó un punto crucial en el que toqué fondo. Muchísimas gracias, de veras gracias, y te felicito por haber acudido a la ayuda. Y creo que también es uno de los ejemplos clarísimos de cómo, porque en este caso estamos hablando de la drogadicción, ¿no? Pero puede ser cualquier cosa, ¿eh? O sea, cualquier tema, y la respuesta es: haz como que no pasó nada. ¿No? Y es otra forma de guardar un secreto, ¿no? Y de hecho, ¿sabes qué? A mí me parecería importante mencionar, y de verdad muchas gracias por tu testimonio, el de todos y todas, ¿verdad? Cuando alguien dice, haz de cuenta como que no pasa nada, en psicoterapia Gestalt se habla de algo que se llaman las capas de la neurosis. Y una de las capas es justamente el como sí, ¿sí? Hago como que no pasa nada y así crezco, ¿sí? Voy creciendo en la vida haciendo como que no siento dolor, como que no estoy enojada, como que no estoy desesperada, y entonces voy integrando esa forma a mi estructura de personalidad, ¿sí? Y entonces en esta cuestión que a mí me parece muy importante, que afortunadamente, por un lado, al tú tocar fondo, pudiste buscar ayuda, ¿sí? Y empezar a diferenciarte de la historia de tu papá y a decir que sí pasó algo, que sí ha pasado algo, y que ha repercutido en tu vida de una manera, tratando de que esta repercusión sea la más positiva posible. Pero cuando de por sí estamos en general, socialmente hablando también, en una cultura del como sí, ¿sí? Del aparentar. Y si a eso le sumamos que cuando tenemos una situación en casa como de este tipo, de parte de una persona de autoridad y significativa, recibimos un mensaje de haz como que no pasa nada, el niño y la niña, claro que hacen eso. Intentan hacer eso porque les da miedo, porque les da dolor, porque no saben cómo digerirlo. Y entonces el problema es cuando, insisto, lo integramos a nuestra forma de ser y vivimos en el como sí total. Claro. Un Pero poco de como repente, anestesiados, ¿no? Exacto. Tú en un momento dijiste, voy a buscar ayuda. Es el hecho de cómo te permites seguir viviendo a pesar de, con todos los a pesar de eso, y justamente para seguir viviendo. Y en esto, para mí es importante el hecho de que cuando estamos en medio de un problema, de un ajo gigante y de todo lo demás, pues para mí lo importante es ver cómo hacer para poder separarse de eso. Pero no únicamente separarse de eso, sino separarse de eso y tomar medidas con respecto a, tomar acciones con respecto a. De ninguna manera es poner la cabeza dentro de un hueco y decir aquí no pasó nada, etcétera, etcétera. Sino que, perfecto, esto es algo que me molesta, esto es algo que me afecta. Ok, ¿cómo hago para poder alejarme de eso que me está afectando? Pero, ¿qué medidas puedo yo tomar para poder sustentar ese alejamiento? Y entonces, junto con pegado, está la cuestión importante para mí es, ok, perfecto, ¿y para qué lo hago? O sea, ¿qué es lo que me permite detonar? ¿Sí? ¿Cuál es el estímulo en el cual yo me estoy basando para hacer esto? Para poder tener otro tipo de vida, para poder ir y pedir ayuda, para poder X, Y y Z. ¿Qué es lo que detona? Y a veces es importante preguntarte, muy bien, ¿para qué? Para mí, el para qué responde a la pregunta, claro, ¿qué es lo que detona? ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el estímulo que hace que se detone tal o cual cosa? Claro, ¿Qué es lo que me permite a mí separarme de ese lío
y tomar las medidas pertinentes. Claro, que en este caso es muy claro, ¿no? Que yo ya lo puedo pudo hacer. comentar algo. Sí. Mira, yo te diría que lo vivido, qué bueno que optaste por una opción de solución de apoyo, pero la consigna de cualquier terapia es que conscientemente tú trates de evitar repetir conductas similares para con tu siguiente generación, porque tristemente o desafortunadamente los seres humanos, cuando tenemos más o menos resuelto lo nuestro, el inconsciente nos mete el pie y si no está lo suficientemente trabajado, tarde que temprano tú o tu hermano van a acabar teniendo o haciendo cosas que no entienden el por qué, pero ahí se van a presentar situaciones de adicciones, no importa qué, y guardando estos secretos a lo largo de la vida que ya viviste, que ahora intentas estar de otra manera, pero que uno va a decir casi lo mismo a la siguiente generación. Entonces esto tendrías que estar como muy pendiente de no caer en cosas similares para que no se afecte tu condición y no afectes a los que siguen de ti, por favor. Adelante, claro que sí, Cita, gracias. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo les voy a platicar brevemente sobre mi alcoholismo y drogadicción. Yo empecé a beber a lo mejor en la secundaria, ¿no? Cuando empiezan así las fiestas, siempre fui como muy retraído, siempre me costó como trabajo integrarme y el alcohol me dio eso, ¿no? Ese chance como de integrarme, de reírme, ¿no? Y cuando llego a la preparatoria, pues también un poco entre la búsqueda de pertenencia y demás, empiezo a probar con drogas, empiezo a probar con la marihuana, no me gusta, sin embargo lo sigo haciendo como por este rollo también como de generar como condición, aceptación, de ser diferente, ¿no? Y después voy probando otras cosas, pruebo la cocaína, a mí la cocaína me gustó mucho, otras cosas que estuve probando y era eso, ¿no? Como en esta etapa, según yo, como de juego, de prueba, de conocer, todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Mis padres me cachan, me confrontan y hasta me preguntan, ¿no? Cosas que en ese momento me parecían como fuera, o sea, como raras, ¿no? Me dice, ¿tienes problemas? ¿Necesitas ayuda? ¿No? Y la verdad es que pues, yo no lo alcanzo a ver, ¿no? Yo no lo alcanzo a entender y para mí es como muy fácil, quítate de la bronca, sabes que lo vas a volver a hacer, quítate a tus papás de encima y vas para adelante, ¿no? Después de eso tuve una vida pues relativamente normal, ¿no? Estudio una carrera, ejerzo, me caso y en ese proceso… ¿Cuál es el secreto que tú manejabas? Bueno, el alcoholismo como tal siempre lo estuve ocultando y la drogadicción. Cuando me caso, poco más adelante vuelvo a tomar la cocaína y es algo que mi mujer no sabe, ¿no? Entonces, mi consumo incrementa de una manera muy rápida. Yo siempre justifiqué mi consumo de alguna o de otra manera por ser un profesionista de alto rendimiento, por lo que tú quieras. Pero pues empieza a afectar, ¿no? Llegan dos chavos a nuestra relación, a la vida, y mi manera de consumir, pues de alguna manera empieza a afectar al entorno familiar, hay muchos conflictos, empiezo a fallar al trabajo. Y ella no sabía por qué. Ella no sabía. No sabía que estabas consumiendo. No, de hecho, ella me empezó a reclamar mi manera de beber y yo mi manera de beber la oculté con la cocaína, ¿no? Y entonces, claro, pues llega un punto en el que me empieza a cobrar facturas, claro, y veo que no puedo, ¿no? Y empiezo a buscar ayuda, pero pues también de esta ayuda que buscas sin querer como tenerla en realidad. Entonces me acerco primero a un grupo de narcóticos anónimos, me siento superior, quiero buscar como otros caminos, me acerco a un psicólogo. Y al final, en realidad, yo quería seguir consumiendo, ¿no? Va pasando el tiempo, abandono la terapia. Lo único que me gustaba de ese psicólogo era que decía que me podía drogar, ¿no? Que eso el control de eso lo íbamos a ir haciendo poco a poco, ¿no? Te dio permiso. ¿Nos puedes decir hoy cómo estás, por una cuestión de tiempo? Sí, mira, a mí me costó mucho trabajo pedir ayuda, yo busqué muchos caminos y mi actividad me hincó. Tuve que perder a mi familia, tuve que perder a mis hijos, mi matrimonio tronó
y yo terminé en el borde de la locura y de la muerte, casi muriendo de sobredosis. ¿Hoy cómo estás? Hoy estoy bien, gracias a Dios, y gracias a que estoy en un grupo de 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Ok, muchísimas gracias, de veras muchísimas gracias. Y un testimonio muy fuerte. Estamos a un minuto que termine el programa, lástima, porque me hubiera encantado poderte dar retroalimentación, pero creo que se queda el testimonio que nos das también para saber, ¿no?, la importancia de no mentir en ningún sentido, ni siquiera frente a ninguna adicción, frente a ninguna cosa. Tenemos 40 segundos. Gracias, de veras, gracias a los cuatro. Muchas gracias. Muchísimas Gracias a quienes nos dejaron algunos comentarios. Nada más la persona que nos escribió que dice que tiene un padecimiento psiquiátrico. Es otro de los temas también que se esconden y que se ocultan. Uy, muchísimo. A ella le ha afectado muchísimo porque incluso sus hermanos la han rechazado. Es una de las cosas que no se dice, justamente los problemas mentales, Sandy, tienes razón. Así es que muchísimas gracias al público. Yo creo que queda pendiente un segundo programa, caray, de este tema. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Bravo.